de el libro del Cantar de los Cantares, ¿sí? Para lo cual les invito también a ustedes a abrir sus Biblias en el capítulo número 2, el Cantar de los Cantares. Y mientras va buscando, les pido sus oraciones. Cada vez siento un deseo más fuerte de predicar respecto al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús, ¿no? Su ministerio. Sería un largo caminar, muy atractivo porque nos ayudaría a conocer mejor a Jesús, como que a andar con Jesús. Y les pido sus oraciones, que por sobre todo sepa buscar la dirección del Señor en esto, y que se haga su voluntad también en todo esto, ¿no? Decía, Cantar de los Cantares, capítulo número 2. Vamos nosotros a leer a partir del versículo 8. Cantar de los Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de las peñas, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué habrán querido decir con todo esto? Pero suena bien, ¿verdad? suena atractivo, suena poético, suena romántico. Ni idea tenemos de lo que quizás signifique, pero suena bien. Déjenme rápidamente compartir con ustedes aquí a pantalla con el propósito de más o menos recordar nosotros lo que hemos visto, que en la etapa también del enamoramiento más y más serio va a existir también un periodo de crecimiento pasional. Sin embargo, habíamos hablado de la necesidad de contención, ¿correcto? Y dentro de esto habíamos también ya visto, ¿cierto?, que la pasión va a ir en aumento, pero también hay esa necesidad de contención. Y a ver, déjeme, me ubico acá. Aquí habíamos visto pues lo que expresa, ¿no?, el escritor a través de la belleza y también de cuán sensibles ciertamente estos animales que se mencionan son. Esta noche también nosotros, vamos a hablar de mantener el fuego bajo control. Sí, no lea todavía porque no va a poder terminar lo que comience a leer. En esta noche, no le diga usted a nadie, pero vamos a hablar de el sexo, ¿sí? Pero levanten la mano y prometan que no le van a decir a nadie nada. A ver, levanten la mano y juren. Yo juro
Vamos a hablar algo de el sexo, sí, obviamente dentro de lo que es la enseñanza y la postura bíblica. No un tema fácil para hablar, ah, ya que simplemente la idea es nosotros comprender qué es lo que la Biblia nos dice, a pesar de tantas cosas que se dicen en este mundo respecto al sexo mismo. Así que para hablar del sexo, primero quisiera llevarlos a ustedes a Génesis. Vamos a Génesis, el capítulo número 1 de Génesis, donde se habla de la creación, ¿verdad?, que Dios realizó. Y en el capítulo 1, dicho sea de paso, el día de ayer tuve una conversación bíblica con mi sobrina Milenita. Milenita tiene recién 8 años de edad, pero ha mostrado interés en que yo hable con ellas de cosas espirituales y fue para mí una bendición. Y hablamos de Dios como creador. En el versículo número 27 del capítulo 1 se nos dice lo siguiente, ¿sí? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Simplemente entiéndase que lo que Dios hizo, lo hizo bien. Y lo hizo también suficiente. Así que cuando Dios crea a la humanidad, crea un varón y crea una mujer. No más. No que ahora también hay género neutro. No, 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 no. Dios, según Dios, simplemente un hombre y una mujer. Y esto de que hay personas que siendo mujeres se creen o consideran hombres o viceversa, en realidad está yendo esto en contra de lo que Dios estableció. ¿Sí? Por lo tanto, ya hemos hablado también en cuanto a la homosexualidad, que en realidad más es un tema de qué es lo que Dios enseña al respecto. ¿Sí? Es un tema moral, ¿sí? Más que biológico, definitivamente. Y dentro de esto, Dios hace al hombre y la mujer. Y en el versículo 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Sí, así que parte de el matrimonio entre un hombre y una mujer es casualmente la reproducción en términos muy generales. No en todo caso también se puede. No sé qué no quiere decir con esto que eso esté mal, sino simplemente son situaciones que se dan. Ahora, algo también interesante que quisiera compartir con ustedes de lo que es la literatura hebrea. En la literatura hebrea, primero se tiene a bien el declarar algo y después explicar ese algo, ¿no? O sea, ellos primero van al punto y después lo explican. Nosotros aquí en Perú somos de primero, ¿no?, hacernos un 8, como decimos cuando hablamos, y recién al final decimos qué es lo que queremos decir, ¿no? Mientras que en la lengua hebrea, bíblica por lo menos, no sabría decirles ahora, era de esa forma. Por eso es que el Génesis capítulo 1 explica, ¿no?, de frente en el principio creó Dios los cielos y la tierra y llega hasta el hombre, pero en el capítulo 2 recién explica cómo es que hizo al hombre y a la mujer. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? A tal punto que muchos piensan que la mujer fue creada no en el mismo día que el hombre, sino tiempo después,
pero no es lo que la Biblia necesariamente enseña. Entonces, en el capítulo 2 se nos explica cómo es que Dios hace al hombre y también a la mujer, si no los hizo a ellos en el mismo momento, en el mismo instante, al hombre primero y horas después, calculo yo, hizo a la mujer, porque recuerde que entre lo uno y lo otro, Adán tuvo que poner nombre a todos los animales, ¿no? Y no se halló ayuda idónea para él, así que Dios lo hizo dormir, lo hizo tener un sueño profundo y de su costilla, dicho sea paso, ahí fue la primera cirugía. ¿Entiende usted? La primera operación o cirugía que se hizo en la creación, la hizo el mismo Dios, ¿verdad? Porque sí, sacó de sus costillas bueno, a la mujer, que más es de dirección, no que le sacó la costilla, sí, no necesariamente, porque algunos piensan que el hombre tiene una costilla menos que la mujer. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sí? ¿No ha escuchado eso de que el hombre tiene una costilla menos que la mujer? ¿Sí? Hágalo bajar de peso a su esposo y cuéntele las costillas, ¿sí? A ver si tiene igual que usted. No, es igual, entiendo. Pero sí hay esa creencia. Así que más lo que se refiere es del costado, ¿no? Del costado del hombre. Y hace a la mujer. Muy bien. Ni bien Dios hizo al hombre y a la mujer, prácticamente los casó, ¿no? ¡Pum! Listo. Declaro marido y mujer. Bueno, no tuvo que decir eso, obviamente, pero básicamente sí, este es tu ayuda idónea, le dijo al hombre, y el hombre se deslumbró por lo que vio, le agradó y dijo, este es, ¿cómo es? Carne de mi carne, huesos de mis huesos, algo así. En fin, ya usted lo corrige eso en todo caso. Bueno, dice en el versículo 21 del capítulo número 2, y ahí también vamos a leer esto, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos de atrás hacia adelante un poquito. El hecho de que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban expresa una gran armonía e intimidad en todo aspecto de la relación entre Adán y Eva, tanto en lo espiritual, en lo emocional y aún también en lo físico. Y se sentían cómodos el uno con el otro. Lamentablemente, cuando entra el pecado en este mundo, la cosa cambia, ¿no? Ellos ya no se sentían cómodos estando desnudos, se avergonzaban el uno del otro, ¿sí? Se avergonzaban de su desnudez y lo que pasaba es que esa intimidad de hecho que fue afectada y se vio afectada también aún después de ello. Dios creó la capacidad al hombre y a la mujer con capacidad también de, en este aspecto, disfrutar y hacer uso del sexo. Pero algo muy interesante, ¿sí? El hecho de que, mire usted, en el versículo 24, les dije yo, sí, de atrás hacia adelante,
Se dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dije desde un inicio, lo que Dios estableció, lo que Dios hizo, lo hizo bien, ¿verdad? Y dentro de lo que Dios estableció, dice en la Biblia que la parte sexual en la pareja es para ser disfrutada por ella después de que el hombre haya dejado padre y madre. En otras palabras, entiéndase que la vida sexual en la pareja es para ser disfrutada, practicada, pero después del matrimonio o dentro del matrimonio. Dios no hizo, sí, o permite el sexo en la pareja antes de. Ciertamente, en nuestros días, sí, en nuestra sociedad, en este mundo en el que vivimos, y no solo en nuestros días, sino también muchísimos siglos, desde hace muchos siglos atrás, el sexo no ha sido algo exclusivo de las parejas ya casadas, sino también algo que se practicaba aún en parejas no casadas. Pero decía, Dios no lo estableció así. Dios lo estableció como lo hemos leído. Ahora, la pregunta entonces que salta acá a la vista o a oídos nuestros es, y eso es lo que vamos a conversar un poquito, ¿por qué razón? Y sabemos que Dios lo ha dicho. ¿Por qué razón es que el sexo o la actividad sexual antes del matrimonio sería algo errado o errado para la pareja? Y claro, repito, o sea, Dios lo ha dicho. Sí, así de sencillo, claro que sí. Pero según lo que se entiende, lo que usted quizás ha podido leer, ha podido escuchar, ¿por qué razón, en todo caso, él o la actividad sexual antes del matrimonio es errada? O sea, ¿cómo puede afectar a uno, o para bien o para mal, por último, si usted quiere hablar, la actividad sexual antes del matrimonio? Algunos de ustedes. Cierto, el que Dios haya dicho eso debería ser más que suficiente para nosotros para confiar en ello, ¿verdad? Pero también en muchos otros temas, lo que Dios dice debería ser más que suficiente y nosotros no hacemos caso, ¿no? Y en estos temas tampoco. Entonces, algunos de ustedes que quizás quisiera hablar, vamos a hablar aquí en una manera muy respetuosa, no necesariamente hablando de experiencias personales, sino más bien de quizás apreciaciones, ¿por qué no hasta científicas, ¿no? De por qué se cree y se piensa que el sexo o la actividad sexual, la vida sexual, debe iniciarse en una pareja antes del matrimonio. Ay, ay, ay. ¿No ven? Ahora sí, vamos a conversar un poquito. Algunos de ustedes que quisiera participar, le vamos a dar un premio. ¿Por qué se dice, vamos partiendo de este lado, por qué se dice que la actividad sexual en una pareja antes del matrimonio es aconsejable, por ejemplo?
¿Alguna vez? Yo he escuchado que, bueno, dicen mucho que es mejor antes porque así se conocen, ¿no? Se conocen y ya no pueden tener fracaso en el matrimonio. Bueno, eso es lo que se dice, lo que dicen Para, para ver, los que no conocen a Dios. para ver si hay Los que- compatibilidad también en eso, ¿no? así es. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien Pastor, más? ¿Mm? he escuchado lo mismo de la hermana Sandra. Si bien, o sea, no sé si usted se refiere con la misma pareja que con la que se piensa casar, pero si no es así, Aún en ajá, general, sí. porque en general es incluso quizá no con la otra persona, sino conocerse uno mismo en ese aspecto. Eso he ¿Ya? escuchado un montón, o sea, hay artículos y todo eso de que es bueno, de que se debería hacer, porque uno debe conocerse también en ese aspecto. ¿Ya? Y como en contra, o algo, cuando usted empezó a preguntar eso, eh, se me vino el hecho de que si uno, o sea, si uno tiene sexo con la persona antes del matrimonio, me hace creer que de alguna forma se va a sentir más, más presionado a llegar al matrimonio. Si es que Ok, intenta, o sea, si es que ok, intentara hacer las cosas bien o algo así. ok, Ya, ya, se cosas. ok. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguien más? Los que están detrás de cámaras también pueden participar. ¿Habrá alguien? Se corrió la hermana Sandra. ¿Habrá alguien más que quisiera participar con esto? No, no me corrija lo que, como están subiendo gente al edificio, estoy viendo. Ah. Mencionó la hermana Melinda. Disculpen, no sé dónde estoy. Chat. Ya, acá está. Parejas múltiples incrementa los casos de enfermedades sexuales, definitivamente. ¿Mm? ¿Algo más o alguien más? ¿Sí? Manedit, muy buenas noches. Hermano Eric, también buenas noches. Embarazos no deseados. Uh-huh. Ok, algo más. Ya, cierto, también el aborto no sería consecuencia de ello. Sí, algo más. O alguien más. Estamos hablando, hermana Edith, de la sexualidad, el sexo dentro de, bueno, el sexo en términos generales ahorita. Obviamente Dios enseña y lo pensamos correcto, no es que lo pensamos, que entendemos esto correcto, que la vida, la actividad sexual es dentro del matrimonio, pero estamos conversando por qué, o sea, qué es lo que la gente dice y expresa respecto a justificar la actividad sexual antes del matrimonio. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, se nota que está muy participativa la audiencia. Gracias por todo ello. Eh, eh, hay algo que es cierto y lo vamos también a ver más adelante, pero que me agradaría pudiésemos nosotros verlo y leerlo. Es un pasaje muy conocido en Isaías, ¿sí? En Isaías, el capítulo número 55. Isaías 55. ¿Sí?
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice a favores, es como dicen que tener relaciones sexuales, y dice que antes del matrimonio ¿qué dice? A ver, perdón. Nos permite conocernos más en ese aspecto y disfrutarlo más adelante. Okay. En Isaías, capítulo número 55, ¿sí? 55, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, si nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Lo triste de esto es que nosotros, sin embargo, y esto lo he repetido más de una vez, y sin duda que lo voy a seguir repitiendo, nosotros no decimos esto a viva voz, pero con nuestro accionar expresamos, sí, que sabemos más y mejor que Dios. Si me estoy dejando entender. Que respecto a las cosas, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Expresamos con nuestra actitud que sabemos más que Dios qué es lo mejor. ¿Sí? Ya se nos ha dicho, mira, nuestros caminos, o sea, humanamente hablando, son distintos a los de Dios. ¿Sí? Son distintos, ¿no? La Biblia nos enseña que nosotros somos extraños, ¿verdad? Para Dios nos enseña que estamos enemistados también contra Dios. ¿Sí? O sea, no vemos las cosas como Dios. No hay justo, o sea, no hay alguien que tenga la justicia de Dios, ni siquiera uno. Insistimos en ello. No somos personas que vemos las cosas como Dios. ¿Sí? Obviamente, la forma como Dios ve las cosas es la correcta. ¿Sí? Definitivamente. Y en lo que se refiere a la vida sexual, también es lo mismo. Por más argumentos que puedan existir, ¿sí? Respecto a la actividad sexual antes del matrimonio, definitivamente Dios nos dice no va a ser así. El tema con Dios es que muchas veces no nos explica las cosas como quisiéramos que nos explique, ¿no? Que nos diga, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dinos Dios, ¿por qué? Pero no hay tal cosa. Sin embargo, eso no es razón o excusa para pensar que como no nos explica, entonces nosotros tenemos que averiguarlo y para ello tenemos que experimentarlo. No, porque la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros debemos aprender a caminar por fe. ¿No es así? O sea, no por vista, o sea, no por lo que vemos, no por lo que yo experimento, no por por hacer lo que yo quiero, no, es por fe. Y entiéndase esto, es por fe. Y si Dios en verdad dice y entienda esto, ¿sí? Que la vida y la actividad sexual está reservada para la vida matrimonial, entienda, ¿sí? Van a existir en este sentido 100 razones mejores para que se hagan las cosas conforme a Dios que todas las razones que se puedan dar para que se hagan las cosas conforme a nosotros los hombres. ¿Sí? Me estoy dejando entender.
¿sí? ¿Alguna pregunta, en todo caso, algo que quisiera usted agregar? Y después vamos a compartir también imagen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quisiera usted también agregar? ¿Alguien? Ok. No estamos diciendo, y eso es lo que en realidad también expresamos anteriormente, no estamos diciendo que la pasión no es real. La pasión, claro que sí es real, ya hemos hablado de ello, ¿sí? Sin embargo, como habíamos visto la reunión anterior, permítame ir hacia acá rapidito, ¿sí? A ver, a ver. Ya. No, ya hemos hablado que en este cantar de cantares se expresa también ese crecimiento pasional en esta pareja que está todavía en esa etapa del enamoramiento, al punto que el lenguaje que se usa en el Cantar capítulo 2, versículo 5 y 6, definitivamente es un lenguaje pasional, ¿sí? Los términos que se utilizan, las palabras que se utilizan, son hasta palabras o términos afrodisíacos, ¿sí? Eso es lo que es. Sin embargo, no significa eso que hay que darle rienda suelta a ese crecimiento pasional. De allí estudiamos o hablamos de una necesidad de contención. Sí, recuerde acá este versículo en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿No? Que hagamos las cosas conforme a Dios, esto es en lo matrimonial, eso es lo correcto, eso es lo bueno, eso es lo que va a hacer que en realidad el matrimonio sea bajo bases, o cimientos valiosos según Dios. Entiéndase eso, según Dios, ¿sí? Y si Dios es quien hace eso, entonces eso es bueno. Al final terminamos con este versículo 2:7 en Cantares. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y utilizamos estas figuras, ¿no es así? De estos animales que son, aparte de hermosos, son tan sensibles, o sea, tan fáciles de percibir movimiento y en razón a ello también reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con parejas en el enamoramiento y que no esperan hasta el matrimonio para comenzar su vida sexual? Muchos dicen, no, es que la tentación. Y claro, pues, o sea, tentación definitivamente ya está allí. Y si nosotros permitimos que en razón a esos deseos comenzamos, qué sé yo, a juguetear más de lo necesario, o también a estar en lugares no necesariamente donde se pueda contener estas situaciones, sino decía, ¿no? Por ejemplo, en habitaciones solas, en lugares oscuros, alejados del... O sea, evitemos ello. Jovencitas, y no veo muchos aquí, salvo la hermana Edith, ¿no? Y otros quizás. Ya hemos hablado de esto. Jóvenes, traten de hacer uso de mesura, ¿sí? En la forma también como ustedes exhiben sus cuerpos. Hombres y mujeres en realidad no deberían ser así. No exhiba más piel de lo que usted debería exhibir, ¿sí? Definitivamente, pero nosotros pensamos, no, la sociedad es así y todo ello es así. Hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Sobre todo
sobre todo en relaciones ¿no? De enamoramiento, cuando ya están qué sé yo, saliendo con alguien. Tengan mucho cuidado con estas cosas. Y hemos hablado, ¿no? De Rebeca, quien fue esposa de Isaac, que ni bien entendió quién era Isaac, ¿qué es lo que hizo ella? Se bajó el vestido hasta acá los hombros, ¿no? Para mostrar los hombros. No, no, no. La Biblia dice que más bien se cubrió, se cubrió. Porque entiéndase, o sea, no es tan necesario. Y no estoy diciendo vístase como Rebeca, sino no estoy hablando de ello. Pero lo que estoy diciendo es, aprenda a tener mesura en el Señor. ¿Sí? Pero claro, vivimos en una cultura donde nosotros simplemente nos vestimos, decimos en base a lo que nos gusta, pero por lo general es lo que hemos visto en otros, ¿no? O sea, lo que hemos visto en otros y nos gusta. Entonces también queremos nosotros hacerlo. Aprendamos a hacerlo en el Señor. Sí, no tiene usted que vestirse como, qué sé yo, gente en el siglo pasado, aunque las modas dan vuelta también, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que aprendamos a hacerlo todo en el Señor. Total, eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar a quién. A Dios. Ciertamente. Pero nosotros muchas veces, primero queremos agradarnos, decimos a nosotros mismos, y también agradar a los demás, cuando lo ideal es hagámoslo en el Señor. Muy bien, entonces ya habíamos hablado de la necesidad de contenciones. Vamos a ver, y este pensamiento lo leí y está en una de las pantallas que voy a compartir, es el siguiente. ¿Usted encendería un fuego en la sala de su casa? No. No. No, no. Okay. ¿A alguno de ustedes les agradaría tener una chimenea en su casa? Sí. ¿Sabe usted dónde por lo general se ponen las chimeneas en una casa? ¿En qué parte de la casa? ¿Perdón? En la sala, ¿no? En la sala. O sea que para tener una chimenea en la sala y usarla la chimenea, usted tendría que iniciar un fuego en la sala de su casa, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque si la chimenea va a estar en la sala, entonces sí. Así que tendrían que hacerlo. La hermana ya está apurada. Estructuralmente tendrían que ponerlo, ¿no? Cuando se construye una casa, ¿no? Claro, dice el hermano Eric. Pero obviamente todo estaría contenido. O sea, no se trata de encender un fuego simplemente en cualquier parte de la sala, sino de tenerlo en el lugar que lo corresponde, ¿no? Y a la vez también en este aspecto supervisarlo de la manera necesaria para ello. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo siguiente. Mire usted, aquí vamos a compartir esto, ¿sí? Y vamos a sacar a Bambi de acá. Aquí estamos. Ya. Déjeme pongo esto por acá. Aquí está. Sí, ve usted aquí el subtítulo, mantener el fuego bajo control. ¿Sí? Y aquí viene la pregunta que había planteado hace un ratito. Si usted tiene una chimenea en su casa, sin duda que comienza una hoguera en su sala, pero la mantiene controlada en el lugar específicamente asignado para ello. La misma analogía se aplica al fuego sexual en una relación de enamoramiento. Recuerde, o sea, crecimiento de pasión sí va a existir, debe existir si es que hay en ese sentido una relación que está creciendo, ¿sí? Así que ese fuego sexual, ¿no? Manténgalo controlado, ¿sí? La hoguera que se mantiene bajo control en la chimenea provee de abrigo, felicidad y comodidad.
fuera de control, o sea, el fuego fuera de control, fuera de esa chimenea, destruye todo en su camino. Por más que se piense que sí, la vida sexual es antes del matrimonio, es atractiva y se dan las razones que se puedan dar, entienda, no es conforme a Dios. Y por lo tanto, sí puede afectar mucho la relación. Aún así, se casen después, puede afectar mucho. ¿Sí? Gracias a Dios, por cierto, por su misericordia, por su gracia, ¿sí? Gracias a Él por su perdón, pero aún así entiéndase que cuando se hagan las cosas conforme a Dios, siempre se va a estar mejor, muchísimo mejor que haciéndose las cosas no conforme a Dios. ¿Sí? Eso como principio general, no solo en esto de la vida matrimonial, la vida sexual, esto como principio general, en todo. Cada vez que usted y yo optemos por tomar una decisión no conforme a Dios, vamos nosotros a tener más dificultades. ¿Sí? Y sobre todo, entiéndase, no vamos a poder nosotros disfrutar de la presencia y de la ayuda de Dios en lo que nosotros estamos o en lo que nos estamos involucrando, porque Dios no va a estar allí. ¿Sí? ¿Me dejo entender con esto? ¿Suena como a correcto? ¿Sí? Es como que personas me han preguntado a mí, pastor, si una persona creyente decide casarse con alguien que no es creyente, usted los casaría, me dicen, ¿no? Y les digo, de hecho que cada situación siempre prefiero manejarla en una manera en particular, pero en términos generales yo diría que no. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Porque si se aman, me dicen, ¿no? Si se aman, ¿por qué evitar esto? Bueno, muy sencillo, porque no es conforme lo que Dios desea. O sea, Dios desea que sus hijos se casen con personas que también sean hijos de Él, ¿no? Entonces, si alguien se casa con alguien que no es hijo de Dios, ¿es conforme a la voluntad de Dios? ¿O sería conforme a la voluntad de Dios? No. Por lo tanto, o sea, ¿cómo pedir la bendición de Dios en algo donde Dios no puede estar? No tiene sentido. ¿Se da usted cuenta? Y no se trata de que simplemente uno qué sé yo, es cabeza dura o uno no está tratando de ayudar a los demás. No. De lo que se trata es de que aprendamos nosotros a hacer las cosas conforme a Dios. ¿Sí? Rápidamente continuamos con esto de la pantalla para ver un par de cositas acá y ya vamos terminando, ya son las 10, miren ustedes. Sí, acá, ay, ¿qué hice? ¿Quién me ayuda con esto? Ya, acá, dice, el sexo antes del matrimonio hace que la pareja se sienta culpable. Estamos hablando aquí en casos de creyentes, por cierto, ¿sí? Y aún también de no creyentes que han sido criados con esto en mente, se sienta culpable y con vergüenza, lo que conduce a deteriorar ya una relación pura de enamoramiento. ¿Se acuerda usted lo que hablamos de Adán y Eva antes de el pecado? Estaban en armonía, estaban en intimidad, ¿no? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿qué es lo que pasó después del pecado? Lamentablemente
afectó, ¿no? Y se avergonzaron. Dice, el sexo antes del matrimonio siempre trae consigo consecuencias desagradables. ¿Por qué? Bueno, aquí viene una de las razones. Porque el énfasis está en el sexo, ¿sí? Y la sola gratificación sexual es egoísta y devoradora. Así como un fuego fuera de control crece hasta que se hace poderoso y destruye todo lo que encuentra en su camino, así también puede ocurrir con el sexo fuera del matrimonio. O sea, entiéndase esto, ¿sí? Por lo general, cuando existe esta actividad sexual antes del matrimonio, ¿sí? No es en razón a un amor puro y verdadero hacia la otra persona, sino más bien uno está siendo guiado por sus propias pasiones, ¿sí? Y en ese aspecto no se puede hablar de un amor puro y sincero, sino más bien se está hablando de un acto egoísta, donde se está buscando simplemente el que uno se satisfaga, ¿sí? Y eso no es la idea del amor verdadero. Así que entienda, por más que nuestra sociedad lo justifique, ¿sí? Y sí lo entiendo, ¿sí? Por lo general, ¿no? Nuestra sociedad hasta señala y se burla de personas o jóvenes que todavía tienen este tipo de parecer, esto es de que el sexo debe ser algo para la vida matrimonial. Lo entiendo esto. De allí que en este sentido no es fácil el ser creyente. Pero entiéndase esto también, que en hacer las cosas conforme a Dios está lo correcto. Cuando se hacen las cosas apartadas de Dios, quizás lleguemos a agradar a otros, sí, a complacer a otros, pero nos vamos a hacer daño. Y no solo daño, sí, y daño a la relación también como pareja, porque va a afectar, así se casen, va a afectar, sí, sino que también va a dañar el testimonio como creyentes que deberíamos nosotros dar. Una vez más, gracias a Dios por su perdón y su misericordia. ¿Sí? Y eso no debemos nosotros minimizar. Que hay jóvenes, aún creyentes, que se equivocan, claro que sí. Claro que sí. Dios va a perdonar, cierto, ¿sí? Dios va a limpiar, cierto, ¿sí? Pero uno todavía se va a ver afectado, ¿sí? Y requiere de entregarse a Dios con el propósito de que las cosas puedan ser reencaminadas de una manera correcta. Ahí nos detenemos. Sí, ahí nos detenemos. Siento que estoy hablando solo esta noche.